¿cómo están? Bueno, yo soy Pablo Collazo y los voy a estar acompañando en estos 4 encuentros, en este proyecto de Arde y Enciende. Y a mí el tema que me toca así charlar con ustedes es nueva generación. Nueva generación. Y lo que quiero hacer es en estos 4 encuentros es hablar de una nueva generación de discípulos, de una nueva generación de evangelizadores, una nueva generación de profetas y una nueva generación que da la vida. Así que bueno, espero que vayamos profundizando, ¿no? Encuentro tras encuentro, hasta llegar a la meta que queremos lograr. Bueno, no sé si se acuerdan al tema, a lo que vinimos, pero bueno, antes los invito a hacer la señal de la cruz, ahí donde está, porque todo esto lo estamos haciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a Dios que a través de este proyecto podamos seguir formándonos, aprendiendo, animándonos los unos a los otros para poder ser verdaderos discípulos. Yo leía un poquito en estos días Aparecida, que es un documento maravilloso, ¿no? Donde se acuerdan que en Brasil se reunieron los obispos y nos dejaron una gran enseñanza en Aparecida 3:22. Allí somos desafiados, ¿sí? Nosotros los cristianos, los que nos decimos católicos, somos desafiados a constituirnos como discípulos y misioneros, pero para que los pueblos en Él tengan vida, es decir, para que los pueblos en Jesús tengan vida. Para comprendernos así que es un discípulo y un misionero, sí o sí tenemos que ir a la palabra de Dios, como siempre, ¿no? Es la palabra de Dios que nos enseña cómo ser discípulos de Jesús y cuál es la misión. Discípulo y misionero para mí son como las dos caras de la moneda, ¿es verdad? Nadie puede ser discípulo si no es misionero y nadie puede ser misionero si no es discípulo. Y una cosa conlleva a la otra. La medida de saber cuán discípulos somos es la misión. ¿Sí? Es la misión. La manera de saber cuán discípulos somos de Jesús. ¿Sí? Y justamente el término discípulo indica a quien se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas. Es un aprendiz, es un estudiante, ¿no? El que se pone realmente voluntariamente. Vos y yo hemos sido llamados, de eso vamos a hablar, y voluntariamente le hemos dicho que sí a Jesús. Y voluntariamente empezamos a acercarnos a Él, porque si hay algo maravilloso en este camino es que Dios no nos obliga, sino que nos invita, ¿sí? Nos invita. Y ante una invitación tenemos 2 opciones, decir que sí o decir que no, ¿no? Y bueno, vos y yo por algo estamos aquí, ¿no? Hoy, y hemos dicho que sí a ser discípulos, es decir, aprendices, ¿sí? Aprendices de Jesús, a estar voluntariamente a sus pies y ver qué es lo que quiere de nosotros. Y misionero, ¿sí? Se entiende como a una persona que decide seguir una misión, ¿sí? Seguir una misión. Un misionero es por tanto alguien que está dedicado, ¿no? Dedicado completamente a esa tarea, a esa misión, y lo hace comprometidamente, lo hace con devoción y lo hace con amor. Entonces, en este mundo donde cuesta comprometerse tanto, ¿no? Yo siempre le digo a mi grupo de oración, a nuestro grupo de oración aquí en la parroquia, que hoy lo más grande que le podemos dar a Dios es el tiempo. ¿Sí? Porque vivimos corriendo de un lado para el otro, entonces ese tiempito que sí podemos, entreguémoselo a Él, ¿no? Porque el tiempo que estamos con Jesús es un tiempo para la eternidad, es un tiempo que nos va a servir para siempre, ¿no? Para siempre. Les cuento un pequeño testimonio. Hoy estuve acompañando entre ayer y hoy, no solo yo, sino que el grupo de oración y la comunidad entera, que ha fallecido un niño aquí en nuestro pueblo, y realmente para una comunidad tan chica como la nuestra, impacta, ¿verdad? Impacta la muerte de un niño, como que nunca estamos preparados para que muera un niño, un joven, quizás una persona adulta. Uno dice, bueno, ya vivió, ya hizo su vida, pero un niño cuesta, y la verdad que verlo, sus compañeritos en el velorio, ver su mamá, que es una mujer joven, su papá, un hombre joven. Entonces justamente ahí hablábamos, ¿no? Nosotros siempre vamos aquí a los velorios, es como una misión, ¿no? Que nos esperan,
y vamos a cantar, vamos a leer la palabra, vamos a orar por la familia, siempre vamos y preguntamos si nos dejan, ¿no? Y si nos dejan, entramos, ¿verdad? Y porque lo mejor que tenemos para dar es eso, oración. Mira, yo le decía a esta gente, en algo tan doloroso como esto, lo único que podemos hacer es rezar, pero qué importante es cuando cultivamos, ¿sí?, el tiempo con Jesús, porque eso es un tiempo para la eternidad. Entonces cuando llegan estas cosas en la vida, porque un discípulo se encuentra con estas cosas, un discípulo se encuentra con estas dificultades, un discípulo se encuentra con un montón de situaciones en la vida, que decir, que si no estamos bien plantados en esta misión que Dios nos ha dado, como que nos derrumbamos, ¿verdad? Somos discípulos derrumbados y Dios nos quiere bien parados en la roca firme, más allá de todo lo que venga, ¿sí? Tener en claro de quién somos discípulos, perdón, y cuál es nuestra misión. Entonces, acordate, un discípulo es el que voluntariamente está bajo la dirección de alguien, y un misionero es el que se dedica a seguir una misión. Entonces, en Juan 15:16, la palabra nos dice algo grande que yo las veces que la he leído me ha impactado muchísimo, porque me lleva a pensar y a reflexionar, ¿sí? Esta palabra de Dios que dice: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Juan 15, verso 16. No son ustedes los que me han elegido. No sé si te has puesto a pensar alguna vez esto, ¿no? Pero es bueno pensarlo siempre. Entre tanta gente en este mundo, sí, porque es verdad que dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y los elegidos justamente somos vos y yo. Vos y yo. El Señor pronunció nuestro nombre, el Señor nos llamó, por algo estamos en esta escuela, por algo estamos en este proyecto, por algo estamos en la renovación, en la iglesia de Cristo, ¿no? Trabajando, queriendo formarnos, queriendo salir adelante, queriendo evangelizar, queriendo dar testimonio, porque fuimos llamados, fuimos escogidos. Imagínate, ¿no? Es decir, Él nos eligió para ser discípulos. Y más que nada hoy, ¿no? Una nueva generación de discípulos. Así como llamó a Pedro, así como llamó a Pablo, así como llamó a María Magdalena, así como llamó a María, a Marta y a Lázaro y a tantos discípulos, ¿sí? El Señor, aquellos 72, así el Señor hoy nos llama a nosotros, nos llama a vos y me llama a mí, ¿sí? Para que hoy hemos sido escogidos, para ser una nueva generación de discípulos. Y eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Porque aquellos ya trabajaron para el Señor, aquellos ya dieron su vida por el Señor, aquellos ya gastaron su tiempo para el Señor, aquellos ya le comunicaron en aquel tiempo el mensaje del reino, pero hoy somos vos y soy yo, los que estamos aquí llamados y hemos sido llamados para ser una nueva generación de discípulos, una nueva generación que se levante, ¿sí?, para dar testimonio, una nueva generación que se levante para comunicar el mensaje de vida, el mensaje del reino, el mensaje de Dios. Entonces, esto tenemos que apropiarnos de esto, ¿no? Vos y yo hoy hemos sido llamados, hoy somos llamados para ser una nueva generación de discípulos. Y yo buscaba nueva, significa noticia o información sobre un hecho reciente. Y generación, acción que consiste en producir o crear una cosa. Entonces, nueva noticia, ¿no? Una noticia o información. Entonces, si hay algo nuevo en la vida de nosotros, si hay algo nuevo que nosotros tenemos que comunicar, es Jesús. El que hace nuevas todas las cosas. La noticia de hoy, la noticia actual, ¿sí?, que tenemos que comunicar cada día, es a Jesús, es al Señor, ¿no? Entonces hemos sido llamados, sí, para estar a los pies del Maestro, como decíamos, para ponernos a disposición de Él, pero para comunicarlo a Él, ¿no? De esto se trata la segunda charla que vamos a tener, ¿no? Una nueva generación de evangelizadores, pero primero de discípulos, de esto que estamos hablando. Un nuevo discípulo, sí, pero para comunicar una noticia que siempre es nueva, que siempre es actual, y esa noticia se llama Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Y generación, acción, ¿no? Una noticia en acción, por la acción del Espíritu Santo, que consiste en producir, como leíamos en la lectura, ¿sí? El Señor nos ha enviado, es decir, les he dicho que vayan y que den
mucho fruto. Es decir, esa acción que consiste en producir muchos frutos y que ese fruto permanezca en aquello que estamos haciendo, que ese fruto quede en el otro y en nuestros corazones y dé en abundancia. Entonces, qué bueno nosotros, ¿sí? Tener en claro estas cosas, chicos, que una nueva generación, que lo nuevo siempre es Jesús y que estamos movidos, generación, por la acción del Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo da frutos en nosotros y no para que guardemos esos frutos, sino para que vayamos, ¿sí? Vayamos a los demás, aquellos que todavía no han conocido al Señor. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra ser un discípulo? ¿Cómo se logra ser un misionero? ¿Cómo se logra ser una nueva generación? Porque técnicas, miren, técnicas hay demasiado, formas hay un montón, lo vemos, ¿no? Y cada vez más y más formas, y eso está buenísimo, pero todo lo podemos hacer, buscar un montón de formas, hacer un montón de cosas nuevas, pero en Lucas 10:39, ¿sí? Nos da la clave. Nos cuenta el texto de María, ¿se acuerdan de María, la hermana de Lázaro, y María y Marta? Esas dos discípulas de Jesús, porque eran amigas, discípulas de Jesús como vos y yo, que Jesús las fue a visitar, y ahí nos deja una gran enseñanza la palabra, en Lucas 10:39, acordate, cuando Marta se pone a trabajar, ¿se acuerdan que estaba preocupada por un montón de cosas? Marta, te preocupas, te inquietas demasiado, le dice el Señor al final del texto, y ahí nos dice la clave del Señor, y una cosa es la importante, y tu hermana eligió la mejor parte, la que nadie se le podrá quitar. Y yo creo que tanto vos como yo queremos que nadie nos quite esa parte. Y la parte, ¿sabes?, que eligió María era estar a los pies del Maestro, estar a los pies de Jesús. Y yo creo que esta nueva generación de discípulos tiene que sí o sí estar a los pies del Maestro. Estar a los pies de Él, porque a los pies del Maestro uno se forma. El Maestro es el que te forma. A los pies del Maestro aprendemos. A los pies del Maestro conocemos las cosas del reino. A los pies del Maestro nos instruimos, ¿sí? ¿Qué vamos a contar en la misión si antes no lo aprendemos del Maestro? Teresa de Calcuta, esta sí que ha sido una discípula de Jesús, en una entrevista que le hacían, le preguntaban cuánto rezaba en el día, cuánto tiempo estaba rezando. Y ella decía entre 4, 5 y a veces 6 horas por día. Y el periodista, que se escandalizaba y decía, pero ¿cómo le va a quitar todo ese tiempo a los pobres? Y ella dijo algo maravilloso. ¿Y qué le voy a comunicar a los pobres que antes el Maestro no me haya dicho? Y es así, porque ¿sabes qué? A veces corremos el riesgo, ¿sí?, de amar más lo que hacemos para Dios, lo que hacemos para Jesús, que a Jesús, ¿no? Y si nos olvidamos de esto, lo otro no funciona. Por más técnicas nuevas, por más formas nuevas, por más formación que tengamos, ¿sí? Si nos olvidamos de esto, de estar a los pies de Jesús, lo otro no va a funcionar nunca. Muchos en este recorrer nos preguntan, pero Pablo, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué yo quiero? Y a veces uno pregunta, ¿cuánto tiempo estás con Jesús? ¿Cuánto tiempo estás a los pies del Señor? ¿No? ¿Cuánto tiempo estás ahí preguntándole a Él, escuchándolo a Él, ¿sí?, aprendiendo de Él, con la Biblia en la mano, ¿no?, y leyendo y formándote, pero a los pies de Jesús? Porque a veces en un mundo que gira tan rápido nos cuesta permanecer un rato a los pies, simplemente ahí, a los pies de Jesús. Vos y yo sabemos dónde está Jesús, está ahí en el sagrario, está ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para aprender, para escuchar? Porque si no, después, ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿Sí? Entonces, quiero comunicarles así algunas cositas de lo que significa estar a los pies de Jesús. Primero, ¿sí?, María, la hermana de Lázaro y Marta, estaba en una postura de sumisión, ¿sí? Sumisión. Esta nueva generación tiene que estar sumisa a Jesús, sumisa a aquello que quiere Él. ¿Qué es alguien sumiso? ¿Qué es algo sumiso? Aquello que no pregunta, que no pregunta, ¿sí?, que simplemente dice, sí Señor, ¿no?, como María, hágase en mí, ¿no?, hágase en mí, hágase como quieras, donde quieras, ¿sí?, hágase en mí, acá estoy, a tus pies, para escucharte. Entonces, ¿se acuerdan en Lucas 8:41, Jairo, el jefe de la sinagoga, ¿no?, que él cuando, en medio de aquella multitud, todos lo conocían, pero sin embargo él se arrodilló, y cuando un judío se arrodillaba reconocía solamente que era
se arrodillaban delante de Dios, él reconoció que Jesús es Dios y estuvo por ese acto seguramente, quizás hasta perdió su empleo, ¿verdad? Porque era el jefe de la sinagoga. Entonces, pero ¿qué le importa? ¿Sí? Ser un jefe de la sinagoga, un papá por su hijo hace cualquier cosa, ¿no? Y él se puso en una postura de sumisión, se arrodilló, ¿verdad? Y le dijo a Jesús, acompáñame, ¿no? Y ahí empezó ese trato con Jesús que sabemos en lo que terminó, ¿no? Entonces, es una postura de sumisión. Estemos sumisos y atentos a aquello que Jesús quiere comunicarle a esta nueva generación de discípulos. En una postura de devoción. ¿Se acuerdan? En Juan 12, verso 3, la mujer del perfume de nardo. Aquella mujer, yo siempre me pregunto, ¿qué escuchó? ¿No? ¿Qué escuchó cuando Jesús andaba predicando por ahí? ¿Qué habrá escuchado que la llevó a ir hasta la casa de aquel fariseo y ponerse a los pies de Jesús y darle a él todo aquello, ¿no? Todo aquello que en un momento sirvió para el pecado, en un momento quizás sirvió para conquistar un montón de hombres, con eso trabajaba esa mujer pecadora. Sin embargo, cuando escuchó hablar del reino, cuando escuchó la voz de Jesús, ¿sí? Se le cambió la vida por completo. Entonces, nosotros también esa postura de devoción para que nos cambie la vida. Ser una nueva generación con una vida realmente transformada, una vida cambiada para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, estar a los pies de Jesús es estar en un lugar de paz. En un lugar de paz. ¿Se acuerdan en Lucas 8:31? El endemoniado que quedó a sus pies, ¿sí? Después de todo ese ataque que tenía del demonio, ese ataque que no lo dejaba vivir en paz, ¿sí? Cuando de repente apareció Jesús, él quedó en un lugar de paz. Y así necesitamos también una generación que esté dispuesta a repartir paz. Paz, ¿no? Este mundo pide paz. Miren que Francisco decía, el mundo está en guerra, el Papa. El mundo está en guerra, ¿sí? Porque no tiene paz. Estamos en guerra los unos con los otros. Y hoy más que nunca necesitamos una nueva generación llena de paz. Y la única paz es Jesús. Tu paz, mi paz, es Jesús. Y la encontramos ahí, a sus pies, sumisos, en una postura de sumisión, en una postura de devoción y llenándonos de paz para poder comunicarlo. Esta María, que nos habla el texto en Lucas 10, esta María es un ejemplo de discípulo que adora, que aprende y que cultiva su tiempo, ¿sí?, de oración a los pies del Maestro. ¿Qué vamos a comunicar? Aquello que aprendemos a los pies del Maestro, ¿sí? Necesitamos una nueva generación que esté a los pies de Jesús. Y yo creo que es así como tenemos que aprenderlo. Si no estamos a los pies de Jesús, ¿saben qué pasa? No hay crecimiento. Y encontramos un montón de gente, ¿sí?, en nuestras comunidades, que sí, que hacen, pero como que en el mismo lugar, ¿no? Como que no hay un crecimiento adentro. ¿Y sabes cómo se ve esta falta de crecimiento? Que a la mínima se van, desaparecen, al mínimo problema, a la mínima crisis, ¿sí? Cuando vienen las pruebas se van. El otro día hablábamos aquí con los jóvenes y decíamos esto: cuando uno se ha encontrado con Jesús, cuando hubo un antes y un después de Él, no te vas más. Y yo creo que en esta nueva generación de discípulos que el Señor está llamando, necesitamos esta certeza. La certeza de que me encontré con Jesús. La certeza de que ya nada me mueve de aquí. Venga lo que venga, pase lo que pase. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Por eso esa necesidad de estar a los pies. Porque cuando no estamos a los pies de Jesús, pasa esto. No hay crecimiento y a la mínima desaparezco. Cuando no estamos a los pies de Jesús, nos vence la tentación. Y la tentación esta que hablábamos, sobre todo a lo primero, de amar más lo que hacemos para el Señor que al propio Señor, ¿no? Entonces, un montón de hermanos, y a veces cuando uno pierde ese estar a los pies de Jesús, porque miren que las actividades nos atrapan, y viste que a veces somos pocos los que nos comprometemos, entonces cuando ven que te comprometes, te agarran para aquí, para allá, para acá, y estamos en todo, ¿no? Hay un montón de gente en la renovación, que son los que cantan, son los que leen la lectura, son los catequistas, son los que están con los jóvenes, son los que hacen los mandados, son los que les cocinan.
Y pasa que si perdemos, ¿sí?, el de estar a los pies de Jesús como discípulos, después nos vence la tentación, ¿sí? Nos vence la tentación de simplemente hacer, nos vence la tentación, ¿y cuántas tentaciones, ¿no? La tentación de la envidia, la tentación de los celos, la tentación de irme, la tentación de no saber escuchar, qué sé yo, cuántas tentaciones. Vos sabrás cuáles son las tuyas, pero qué bueno que está que en esta semana también te pongas a decir, a ver, ¿cuánto tiempo estoy a los pies de Jesús? ¿Sí? Realmente he sentido el llamado a ser un misionero, un discípulo, ¿sí? Con este término que veíamos de discípulo, ¿sí?, que indicaba quien se pone voluntariamente bajo la dirección de Jesús, nosotros, ¿verdad? El misionero, discípulo y misionero, las dos caras de la moneda, el misionero, el que está siguiendo esta misión, pero decididamente, comprometidamente, ¿sí?, con devoción y con amor. Y después lo tercero, que cuando no estamos a los pies de Jesús pasa, cuando no escuchamos a los pies de Jesús decir al Maestro, es que nos hacemos totalmente carnales, ¿sí? No marcamos la diferencia, no marcamos la diferencia. Entonces, que el dinero, que el placer, que el tener, que un montón de cosas sin sentido, nos hacemos carnales, el mundo nos chupa, y lo vemos constantemente, ¿no? Vemos gente que de repente parecían unos liderazos, unos líderes que estaban ahí al pie del cañón, y de repente vas al otro año y muchas veces ni a misa van. Que esto no nos pase a nosotros, que realmente cultivemos nuestro tiempo a los pies de Jesús, para que haya crecimiento, para que no nos venza la tentación y para que no nos volvamos carnales. Acordate lo que decía San Pablo, nosotros somos de este mundo, pero no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Cristo. Y eso queremos ser, una nueva generación que le pertenece por entero a Cristo, que le pertenece todos mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Claro que sí, yo voluntariamente se lo doy para que Él nos use, ¿verdad? Y podamos comunicar aquello que Él nos quiere transmitir. Anímate, ¿no? Anímate a pensar en esta semana qué discípulo y misionero soy. Si realmente estoy comprometido en esto, y si quiero ser un discípulo decidido, un discípulo que no se vaya, un discípulo que permanezca, un discípulo que persevere. Acordate la palabra. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado a que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Esto ya es un motivo para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque has sido tú el que me eligió a mí para ser tu discípulo. Así que ahí donde estás, decirle a Jesús, yo quiero aprender, quiero formarme, quiero cultivar, quiero conocerte a tus pies, para ser en esta generación, en esta nueva generación, un discípulo tuyo que no se vaya, un discípulo que permanezca por encima de todas las cosas. Entonces, bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.